La firma de puño y letra, pues, de Lazo. Y Lazo no está mencionado en el tema. Por Dios, o sea, señora fiscal general, ya déjese de cosas. Ya, pongamos un poquito más serios. Si a Correa, con un tema mínimo, le inventaron el influjo psíquico. Le inventaron el influjo psíquico para justificar que él psicológicamente incidía en la gente para que haga tal o cual cosa. Acá no hay influjo psíquico. Aquí había la firma con puño y letra de lo que aprobaba Lazo. ¿No le parece sospechoso que los socialcristianos, así sin mayor análisis de entrada, y desde hace algunos días dijeron, eso no pasa? ¿Por qué? Todo el tema lo tienen cogido de alguna parte sensible al máximo líder, porque la investigación del caso JJ Franco está en manos de la fiscal. Ella tiene el sartén por el mango. Entonces, ojo, esto no lo ha dicho nadie en el Ecuador, pero lo digo yo. Se ha llenado la boca el señor expresidente de la República diciendo que ha mejorado las condiciones de vida de los ecuatorianos, que ha reducido la pobreza. Y sí lo ha hecho. Lo ha hecho de su cuñado, de sus amigos banqueros y obviamente de sus otros familiares. No podemos olvidar, pueblo ecuatoriano, que en los 2 años que estuvo el señor Guillermo Lasso de presidente, tuvo 3 casos de corrupción y 1 a nivel internacional. El famoso caso Pandora Papers, en donde se demostró que el presidente Guillermo Lasso tenía bienes y capitales en paraísos fiscales y nunca pudo haber sido candidato para la presidencia de la República del Ecuador y tampoco pudo haber sido nunca presidente de la República del Ecuador. El famoso caso Danubio, en donde sus asesores ad honorem estaban vendiendo cargos en las instituciones del Estado ecuatoriano, o el famoso caso El Gran Padrino, por el cual estamos aquí, y toda esta corrupción con la complicidad de la señora fiscal Diana Salazar, que obligada por la Asamblea Nacional recién empezó a hacer las investigaciones del caso después de 1 año. Esto fue Lazo, un cadáver político que salió por la puerta de atrás de la Asamblea Nacional. Y debemos sepultarlo para que nunca más quiera ser presidente de la República del Ecuador. Qué necesario que es continuar con la interpelación de Lasso, y lo voy a decir por qué. Porque la fiscal redujo a la mínima expresión, sacó la raíz cúbica y una raíz mucho más que eso, del caso León de Troya, y se desentendió del meollo del caso León de Troya, queriendo confundir a la gente que es una cosa enana, pero además una cosa enana que es solamente con el tráfico de cargos públicos, y de ciertos cargos públicos, no de todos. Una cosa chiquitica. Cuando el caso León de Troya se inicia con el tema de narcotráfico. Con eso se inicia el caso León de Troya. Y esto lo dicen los mismos que participaron en la unidad de investigación de la policía. Porque esto lo investigó la policía. Esto no lo investigaron los políticos. Y ahí se ven los relacionamientos de Cherres, Danilo Carrera, la gente del gobierno, en todo este tema, en todos estos temas. Pero viene además un tema. Narcotráfico, no nos olvidemos. Y la fiscal está mirando para cualquier parte menos para eso. El teniente Rodney Rengel, y le pido que para una próxima intervención le pida a Jorgito que le haga un recorte a lo que dijo Rodney Rengel en Ecuador Inmediato. Cuando él dice que la fiscal general le llamó al fiscal Balda y le dijo que suspendan la investigación penal. Que suspendan por el caso León de Troya. Y entonces le pregunta el periodista, le dice, ¿y qué quiere decir que suspendan? Que cierre la investigación. O sea, no quería que esto trascienda. O sea, ¿en qué país del mundo existe la persona encargada de la investigación preprocesal y procesal penal que lo manda a la Constitución diciendo tapen todo esto y cierren y no destapen la olla de grillos? Esa es una causal. Es que, pero es obvio que es una causal.
porque no está cumpliendo con su función, más bien está incumpliendo con la función, está tapando, está encubriendo. Doctor, y no solo para Entonces, juicio político. pero desde luego, pero es importante el juicio político porque del juicio político se derivan también la presunción de responsabilidades penales y tiene que volver a ser analizado el caso ya en la justicia penal. Lo mismo que el caso Lazo. Imagínense lo que está pasando en el caso Lazo. Si usted lee el informe del caso León de Troya, vemos cómo traficaban con cargos públicos. Ok, pero al final, ¿quién decidía? ¿Acaso que el presidente de la República, por ejemplo, era Hernán Luque Lecaro? ¿Acaso que el que designa ministros, voy a poner un ejemplo, cuando lo colocaron a Bernardo Manzano de ministro de Agricultura? ¿Quién firmó el decreto de designación de Bernardo Manzano a instancias de los que traficaron ese cargo público? ¿Quién firmó? Pregunta directa y al mentón que la estoy haciendo este rato. ¿Quién firmó la designación del ministro Manzano? Que fue a instancias de lo que querían Cherres y todo ese grupo y que se lo transmitieron a Carrera. ¿Quién quería esta designación? ¿Y quién facilitó la designación? La firma de puño y letra, pues, de Lazo. Y Lazo no está mencionado en el tema. Por Dios, o sea, señora fiscal general, ya déjese de cosas. Ya, pongamos un poquito más serios. Si a Correa, con un tema mínimo, le inventaron el influjo psíquico. Le inventaron el influjo psíquico. Y Lazo no está mencionado en el tema. Lazo no está mencionado en el tema. O sea, ¿a qué juegan? Entonces, ¿cabe o no un juicio político? Señores socialcristianos y de otras bancadas, ¿cabe o no un juicio político? ¿Cabe o no un juicio político? Díganlo y dejen de envolverse. No estamos porque la justicia, no sé qué. Váyanse al diablo. ¿Qué es lo que temen? Ahí no hay influjo psíquico. Ahí fue directo a través del presidente de la República que llegaran los pedidos y él los ejecutaba inmediatamente. ¿Por qué la fiscal no lo vincula? ¿Y cómo? ¿Por qué no lo vincula a la fiscal? Es la pregunta. Porque es parte de todo este grupo. Entonces, pero además ella debería explicar por qué no lo vincula. ¿Cómo que no lo vincula? Si se dieron el lujo de decir que hubo influjo psíquico en el caso Sobornos, que eso es difícil de probar, de acuerdo al artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, la autoría inmediata. Es muy difícil de probar y la aprobaron entre comillas, lo cual quiere decir no la aprobaron. Doctor. No la aprobaron de prueba, no aprobaron, sino de prueba. No probaron que había esa prueba que determinaba que hubo influjo psíquico. Y acá que es concreto lo que pasó. Y entonces aquí no hay ni siquiera influjo psíquico.